Hola a todos, bienvenidos a nuestro cuarto podcast de la serie Te hizo hombre. Vamos a leer para este fin Mateo capítulo 2 versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. El contexto de este pasaje se desarrolla en los días del gobierno del rey Herodes, Herodes I o Herodes el Grande, así conocido. Fue un rey de Judea que gobernó como vasallo de Roma. Se ganó una fama esquizofrénica y psicópata por sus mismas acciones. Sospechaba que su esposa María le era infiel, por lo que lo ejecutó en el año 29 a.C. Los dos hijos que tuvo con ella, Alejandro y Aristóbulo, fueron acusados de ser leales a la posición que amenazaba a Herodes desde Nabatea, por lo que Herodes los ejecutó hacia el año sexto antes de Cristo, así como a su hijo mayor Antípatro 2 años más tarde. Asimismo, es el culpable del asesinato de los infantes, como se relata en el texto ya leído de Mateo. La historia de este último despiadado hecho comienza cuando Herodes es informado por los sabios de Oriente de que un rey de los judíos nacería en Belén. Dice Mateo 2.8 lo siguiente: y enviándolos a Belén dijo: id a buscar con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. El mismo capítulo relata en los versículos 11 y 12 lo siguiente: entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. La historia nos continúa diciendo que el ángel del Señor se apareció en sueños a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y así lo hizo José. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y envió a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo. De la historia del contexto político y social que rodeaba a Jesús, el nacimiento de Jesús, podemos decir que lo gobernaba un hombre tirano y déspota, hambriento y celoso del poder. A eso debemos sumar la desesperanza que vivía el pueblo judío al estar bajo el yugo del Imperio Romano, y esperaban que pronto llegara un libertador como David con la capacidad de restaurar el trono y la nación de Israel. Israel llevaba 400 años de silencio por parte de Dios. Dios no daba palabra alguna, no enviaba profeta durante este periodo. No hubo ninguna escritura. El periodo de los 400 años de silencio comenzó con la advertencia al final del Antiguo Testamento de Malaquías, capítulo 4, versículo 5 al 6, que dice lo siguiente: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo anterior se cumple con la llegada de Juan el Bautista, el antecesor del Mesías. En el momento que Malaquías hizo la advertencia cerca del 430 a.C., los judíos habían regresado a Israel del cautiverio en Babilonia, como comerciantes y no como pastores. El imperio medo-persa todavía gobernaba Israel y el templo fue reconstruido.
Se había restaurado tanto la ley como el sacerdocio de la línea de Aarón, y los judíos dejaron de adorar a los ídolos. Sin embargo, la advertencia de Malaquías no fue sin causa. Los judíos maltrataban a sus esposas, se casaban con paganos y no diezmaban. Los sacerdotes descuidaban el templo y tampoco enseñaban al pueblo los caminos de Dios. En definitiva, los judíos no honraban a Dios. El pueblo de Israel estaba alejado de Dios. Y ese más adelante, cuando llega Jesús, el contexto en el que llega Jesús es en el contexto del Imperio Romano, que también estaba viviendo el pueblo judío la misma situación. Si observamos el panorama mundial actual, podemos ver un cuadro similar al del pueblo de Israel cuando nació Jesús, el Mesías. El mundo que podemos ver es un mundo oprimido por el diablo, el pecado y los placeres bajos de este mundo. Gobiernos tiranos y dictatoriales que oprimen y legislan a las naciones para buscar beneficios e intereses personales. Vivimos en un mundo donde la sociedad está fragmentada y la familia también. Los hogares han perdido el amor y los principios. Se han perdido en el maltrato, se han perdido en el abuso, se han perdido en el engaño. Y la insolencia de los hijos contra los padres parece abundar en sobremanera. Pero en medio del caos hay esperanza. El Salvador del mundo nació hace aproximadamente 2000 años para traer arrepentimiento a la humanidad y esperanza a esta humanidad también acongojada. No sé cuál sea la circunstancia que puedas estar viviendo o la pérdida que hayas experimentado. Lo que sí te puedo decir en este día es que la Biblia dice en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 18 lo siguiente. Jesús fue a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Como reflexión del podcast del día de hoy, podemos tomar dos reflexiones. La primera reflexión: el Hijo de Dios vino al mundo a traer esperanza y a buscar a los que se habían perdido. Lucas 19:10 lo dice de esa manera. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien lo leímos también en Lucas capítulo 4, que Cristo proclamó las buenas noticias de esperanza y libertad a todos aquellos que están cautivos en el pecado. Asimismo, si tú conoces a Cristo y eres creyente y tu eternidad la tienes ya resuelta, pero puedes estar experimentando una pérdida de un familiar, un diagnóstico médico, una pérdida también económica, de trabajo o un dolor muy fuerte en tu alma, Cristo vino a vendar y a consolar los corazones quebrantados. Isaías 61, que es intertextual con el texto de Lucas capítulo 4, dice lo siguiente, versículo 1. El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Qué hermosa y qué esperanzadora palabra. La segunda reflexión es que a veces es necesario tomar otro camino y huir de personas o sistemas falsos que nos engañan diciendo que adoran a Dios y no están adorando al Dios verdadero. Los sabios de Oriente fueron advertidos por Dios que no volvieran a idolatrar. Y también Dios advirtió a José que tomara camino a Egipto para salvaguardar la vida de Jesucristo. Hay sistemas o relaciones que nos pueden
impedir acercarnos a Dios y adorarlo de manera verdadera. Son Herodes que se levantan en contra de la adoración, que se encuentran en la persona real de Jesús. Es necesario pedir a Dios que nos muestre con sabiduría y discernimiento todo aquello que quiere matar o enfriar nuestra relación con Dios, y que Dios mismo sea llevándonos a ese camino verdadero que es Cristo el Señor. La pregunta final es: ¿cuáles son los Herodes que debemos evitar para encontrar el camino y la vida que es Cristo? Pueden ser sistemas religiosos falsos, creencias ocultistas, vicios, adicciones, relaciones con personas que nos alejan de Dios y el amor de nuestra familia. Solo cada uno de nosotros lo sabemos. La frase final es: el hombre debe ser renovado y recibir el Espíritu de verdad. Sin esa infusión del Espíritu Santo no puede darse la verdadera adoración. Fin de la cita. A.W. Tozer. Si tú no eres creyente, querido amigo, ora a Dios en tu intimidad. Pide a Dios que se revele la verdad de Jesucristo en tu vida, que recibas el Espíritu de verdad. Esto trasciende de ser una religión más o una festividad más. Está en juego en tu eternidad. Gracias por tu tiempo y hasta nuestro próximo podcast. Bendiciones.